Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica. Mi equipo está formado por Marcos y Alfredo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México de licenciatura en Pedagogía. Nos encontramos con la profesora Selene Esperanza Esteva Luna, quien amablemente accedió a colaborar con una entrevista para fines educativos. Sin más prólogos, realizaremos un par de preguntas. Profesora, ¿será usted tan amable de mencionarme su grado de estudios y el centro en el que se encuentra? Claro que sí, mucho gusto, buenas tardes. Mi nombre es Elena Esperanza Esteva Luna, soy técnico en trabajo social y tengo la licenciatura en educación. Trabajo en la escuela secundaria número 58, Valentín Gómez Farías, que está en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. Y me desenvuelvo ahí como trabajadora social y orientadora también. ¿Cuál es el papel fundamental que considera que desempeña en el centro? En el centro. Funda- Fundamental, mmm, yo creo que es la orientación, la orientación y el apoyo educativo en alguna situación de aprendizaje con los alumnos. Sí, que cuando presentan alguna situación de aprendizaje ellos. Ok. ¿Y de qué manera la orientación apoya el aprendizaje del alumno? Lo apoya a través de, empezando a través de entrevistas, ¿sí? Porque tienes que tener primero canalizado la situación de una forma particular. De manera general, pues son pláticas, talleres. No se da mucho en el sistema, bueno, o en el área, pero sí se trabaja. Eh, ¿Qué se aplican? Pues hay estrategias, hay varias estrategias, te digo, dependiendo de la situación o a lo que vayamos a enfocar. En este caso, como dices tú, es el aprendizaje. Eso primero se canaliza por lo regular a través del maestro. El maestro nos dice que hay una situación por la cual el joven no ha podido avanzar en sus conocimientos, en sus aprendizajes. Ya sea, puede ser una situación de conducta, puede ser una situación de algún problema de salud, puede ser algún problema de familiar o inclusive su entorno eh, a nivel educativo, con sus compañeros, con sus compañeros. De ahí se puede, el maestro puede canalizar o habla conmigo para saber qué podemos hacer para que el joven pueda avanzar o qué situación es lo que está pasando. Entonces es ahí donde uno puede trabajar directamente o ya enfocado a uno o a un grupo, dependiendo de quiénes sean, si puede ser a lo mejor más de uno, y dependiendo de la situación. Okay. Menciona usted el entorno. De acuerdo a esto, ¿qué problemática considera frecuente? Para que esto pueda tener una, ¿qué problemática? Frecuente más es el familiar, Okay. la situación familiar, porque el joven está muy solo y eso implica que luego a veces estén desmotivados o no tienen interés, lo mismo da si trabajan o no trabajan, o salen o no hay alguien que esté al pendiente de ellos. Ese es el que más he tenido. De ahí se desarrollan o pueden salir la situación médica, vuelvo a mencionarlo porque también es un factor. No es primordial. ¿Por qué? Porque no es algo que tenga que decir, a ver, porque tiene esta enfermedad él no puede, o porque tiene un trastorno él no puede estudiar o no pueda avanzar, sino que, te digo, es como de manera particular, dependiendo de. Okay. De acuerdo a su función, ¿cuál ha sido su estrategia de intervención? Mm, Primero, podemos aplicar un podemos aplicar un cuestionario, podemos aplicar, bueno, yo manejo diferentes
¿cómo se dice? Diferentes estrategias, pero me refiero a mi método, o sea, dependiendo de las circunstancias es lo que se hace. Algunas tengo que hacer entrevistas, por ejemplo, con los papás, en otras no es necesariamente. Con ellos trabajo haciendo a través de, reportándose, por decirlo así, conmigo. Ellos trabajan con una hoja específica, con el maestro directamente para que me digan qué elaboraron, qué hicieron y cómo lo hizo, e inclusive conmigo. Y eso a veces a ellos les llama mucho la atención porque sienten que están, como que hay una atención particular, como si como que al maestro le importa. ¿Sí? Ah, ya me dio una hoja, yo ya tengo que reportarme con él, tengo que decirle cómo lo hice, cómo lo trabajé, qué materias trabajé, cómo fui desarrollándolo. Y si no se está trabajando, por ejemplo, ahí, estoy hablando una de las más comunes, ¿no? Si no está trabajando, entonces yo me entrevisto con el maestro, le digo que qué es lo que está pasando, o que con él, qué es lo que está haciendo para que yo también pueda intervenir de alguna manera en los trabajos que le dejan y decirle al joven qué problemática tiene para que él pueda determinar, para poder decir ejemplo. No sé, en alguna materia él tuvo una situación de exposición. Simplemente no colaboró o no le gusta colaborar. Y uno puede pensar que es porque es tímido, porque no quiero, nada más, ¿no? Cuando hay una situación atrás, a lo mejor no tuvo para la simple cartulina, ¿no? O para llevar a lo mejor alguna actividad con algún objeto. Y por no decirlo, no lo hace. O sea, ese es algo pequeñito, ¿no? Pero que influye. ¿Por qué salud? Porque a veces, bueno, perdón, es que estoy hablando un poquito de la cuestión económica. Y el joven no lo dice y como no lo manifiesta, pues se queda así y ya no hay una calificación. Y obvio, no es la única forma de evaluar, hay más. Pero son pequeñas cosas que a veces ni los maestros no se detienen a veces a ver un poquito qué es lo que hay atrás para que el joven no pueda avanzar. Hablando en cuestión económica, ¿no? Entonces, considera importante la confianza que el alumno debe de tener con usted para poder precisamente expresarle todo esto que al profesor no, quizá en su momento. Tal vez porque no se lo exprese en el momento. A veces influyen que estén los compañeros alrededor, como como te decía hace rato, el entorno. Que los jóvenes digan, simplemente se niega a hacerlo o no lo quiero hacer. Y el maestro le dice que no lo quiere hacer porque, pues sí, porque tiene un cierto pena, tal vez, de que sepan que por alguna circunstancia no pudo cumplir o no pudo comprar el material para poder hacer su exposición. Y no hablo nada más de eso, hablo también de cuadernos. Cuando ya hay esa apertura o esa pequeña confianza, inclusive hasta el maestro participa. A lo mejor no de manera directa, porque no tienes un cuaderno, sino, mira, vamos a trabajar con este cuaderno, veo que lo hiciste en unas hojas, aquí está un cuaderno para que tú puedas trabajar en ello y lo puedas entregar, tener una mejor presentación. No sé, puede ser eso o con el material de trabajo. Okay. Pero sí influye un poquito la confianza, pero también depende de nosotros como orientadores, trabajadores sociales y los maestros. Ok, en cuanto a los padres de familia, ¿qué colaboración tiene usted como trabajadora social? Con padres de familia, pues que estén más, a ver, principalmente el que estén más al pendiente de sus hijos, sepan qué es lo que trabajen y se involucren un poquito. Hacerles ver que ellos tienen que, ellos tienen que no trabajar, ellos tienen que desarrollarse, pero no siempre solos, porque ellos creen a veces que ellos ya son adultos y dejan la responsabilidad totalmente hacia ellos.
y ellos no son adultos, ellos son pequeños, son jóvenes, adolescentes. Bueno, en mi caso, porque estoy en una secundaria, son adolescentes que requieren que requieren de ese pequeño apoyo de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Y eso es algo que ellos reclaman mucho, bueno, los jóvenes, porque los papás no saben a veces ni siquiera si fueron a la escuela. Entonces, yo entrevisto, pregunto, estoy hablando en una situación así. En más general, pues la entrevista con los papás es de hablar de todo, desde cómo viven, quiénes trabajan, cómo fue su desarrollo en la primaria, en el kinder, eh, la boleta. Eso es también una forma de ver, es un pequeño panorama que nos dan para ver cómo el joven ha, ha ido en su nivel, ha ido académicamente en la escuela. Es también parte de la que ¿cómo es el apoyo con ellos? Híjole, es una variante de, por ejemplo, en el médico. A veces el tener una situación de salud implica que el joven no vaya a la escuela o vaya poco. A veces nosotros no sabemos, los maestros no lo saben. O a veces yo lo sé. Una de mis obligaciones una de mis funciones es hacerles saber a los maestros que ellos tienen citas médicas. No, eso no implica que ellos no tengan que trabajar, que los jóvenes no tengan que no hacer nada, no. Eso implica que se les pueda dar la oportunidad de que puedan entregar su trabajo posterior, porque a veces esas citas médicas pues hace que ellos se atrasen, los papás se angustian. Entonces, la parte del orientador es intervenir en esa parte, en esa área en donde no te preocupes, vamos a trabajar juntos, tu maestro, tú y yo, para que puedas entregar, no ahorita trabajos o tus exámenes, sino en el momento que se pueda realizar, porque no por citas médicas, por cuestión de salud. Situación familiar, a veces no viven con el papá, a veces viven con la mamá. Cuando los padres se acercan o nosotros preguntamos por qué el ausentismo, por qué el uniforme, por qué se ve desmejorado, es donde entra orientación para poder tener una mejor comunicación con respecto al educando, para saber qué situaciones y qué factores está interviniendo para que el joven o el alumno no pueda tener los aprendizajes esperados. Ya, entonces, ¿usted considera que así general uno de los problemáticos más comunes es la falta de atención hacia el alumno o de apoyo, ya sea del profesor, de los padres de familia, económicamente? Es, yo creo que es la falta de atención, no tanto del maestro. Me refiero a que él llega a veces con desinterés. Y no quiere decir que son todos, pero a veces les da igual porque como no hay esa parte en donde estén con ellos trabajando con ellos académicamente. Me refiero a hacer trabajos con ellos, a acompañarlos de alguna manera para hacer los trabajos, para saber cómo fue su día, cómo está su día, cómo están haciendo las cosas, tanto en casa como en la escuela. Ese es, al menos dentro de mi áreas con lo que hoy y en mi zona, que es Nezahualcóyotl, yo he encontrado mucho esa situación. Y es un factor que ha, que ha sido muy relevante. En maestros, teniendo comunicación, maestro, orientación, dirección, todo lo que es en cuanto a entorno de maestros, no hay tanta esa situación porque de todos los maestros vemos en cuanto a la observación, perdón, a través de la observación, qué es lo que está sucediendo con el alumno, o más o menos qué es lo que está pasando, porque llega tarde, porque no va, y en comunicación con ellos, hacemos o manejamos tratamos de manejar un plan
para saber cómo podemos hacer para que ellos no tengan tanto ausentismo, no se atrasen en sus trabajos o tengan un mejor aprovechamiento académico. Ok. Y tocando este tema de los maestros, finalmente, ¿podría usted mencionarme algunos aspectos en los que ellos se apoyan de orientación educativa o trabajo social? Ahorita bueno, hace un momentito lo mencioné. Ellos nos dice a trabajo social u orientación que el joven, pues, ha tenido situaciones en las que ellos no trabajan, hay apatía, los ven cansados, alguna situación en particular. Como ellos tienen varios alumnos bueno, en algún momento salones de más de 30 alumnos, nos informan. Yo platico, de entrada se platica primero con el alumno para ver más o menos qué está pasando, qué es por qué la apatía, por qué no quiere. A veces hay la confianza de decir, a veces no hay confianza. Entonces, es cuando se entrevista a padres de familia también para que en conjunto, maestro, orientación y alumno, podamos ver qué podemos hacer, qué estrategias se pueden hacer para que podamos, para que el alumno pueda avanzar, para que el alumno termine su materia, pueda trabajar, bueno, le vuelvo a repetir, los aprendizajes esperados. Entonces, usted me está hablando de que en búsqueda de un mejor desempeño del alumno debe existir ese trabajo en equipo del orientador, el alumno, el profesor y padres de familia. Se ha comprobado que trabajando en equipo se puede avanzar. ¿Por qué en equipo? El maestro en su salón de clase, ¿sí? Orientación en ver que el niño está asistiendo, en que está realizando sus actividades a través de algún método donde orientación pueda saber cómo se está desenvolviendo el joven dentro del aula en sus actividades académicas. Y a su vez, con esos métodos o estas estrategias, con su mamá, porque, bueno, con sus padres o las personas tutores que estén encargados del alumno, para que ellos a su vez vean que también está avanzando y está trabajando su hijo. Okay. O sea, eso va a depender mucho vuelvo a repetir, de la comunicación maestro, orientación, padre de familia. Porque ya padre de familia, también en casa, la tarea que le corresponde para con su hijo. O sea, digo tarea, me refiero a que, a que vea que realmente tuvo actividades en la escuela, qué hizo, cómo lo hizo, y a su vez, hacerlo junto con él. No digo a lo mejor todos los días, porque con el tiempo que tenemos, o los tiempos de ahora que casi todo, pues todos trabajamos, pues queda poco el tiempo para poderles darles calidad de tiempo para que les den calidad de tiempo a sus hijos. Sí, así es. Pues pues le agradezco mucho, maestra, por el tiempo compartido y las experiencias que nos comenta. Yo espero que pues esto nos ayude un poquito a entender que, bueno, para mí en lo personal, lo que se me queda grabado es que usted habla del descuido, ¿no? Del descuido de parte de muchos de nosotros, ya sea como padre, como maestro, hacia el alumno, y en ocasiones ni siquiera uno tiene el saber qué es lo que le está pasando realmente al alumno. Entonces, No se podría decir que es descuido. Nosotros, y yo me incluyo, creemos que todo está bien porque yo trabajo y hago lo que a mí me corresponde.
mi hijo va a la escuela y hace lo que él corresponde. Que a lo mejor eso sería lo ideal. El papá, pues se va a trabajar y hace lo que él le corresponde. Y sustentamos aparentemente todo lo necesario, ¿sí? Y sin saber, tal vez, porque se le pregunta a veces al hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Ah, pues bien, trabajamos, no dejaron tarea y ya, hasta ahí nos quedamos y aparentemente todo está bien. O sea, no es aparentemente, no es descuido realmente porque todo parece que todo está bien, sino las consecuencias es cuando ya tenemos la cita en la escuela, ¿no? Y nos dicen, ¿saben qué? Su hijo no trabajó, eh, no asiste, eh, tiene problemas de conducta, eh, y varios factores o diferentes factores. Y entonces es cuando decimos, bueno, ¿qué pasa si yo hago todo bien? Voy a trabajar, solvento, ayudo, hago, pero no está muy involucrado académicamente con su hijo. Sí, así es. Y a veces los hijos no lo dicen, no dicen, o si no dicen que, que el papá no está involucrado, o no dicen, papá, mira, tú tienes que apoyarme, sino que solo lo demuestra con actitudes o con un desinterés. Cuando el papá se empieza a involucrar, inclusive para ir a la escuela, puede hacerlo o trata de hacerlo, darse ese tiempo de calidad con su hijo, cambian a veces las situaciones. O cuando hay una situación de salud, ¿no? Que el papá vuelve a lo mismo, cree que todo está bien, sin ver que el joven no ha sido atendido adecuadamente. Y es la función que nosotros tenemos, ¿no? Canalizar y decir y orientar al papá de que dependiendo de la situación, porque nosotros no diagnosticamos, nada más damos un pequeño panorama de la situación académica y ellos puedan tener un apoyo exterior para poder tener mejores resultados académicos con su hijo. Ok. Pues muchas gracias, profesora Selene, por sus comentarios, por sus experiencias. Le agradezco mucho el tiempo que se tomó y pues me despido de usted y de verdad este tema yo creo que se puede hacer muy largo precisamente porque menciona muchos aspectos que influyen, ¿no? En el desempeño del alumno. Exactamente. Son muchos aspectos. Agradezco mucho su tiempo y espero esté muy bien. Me despido de usted. Gracias. ¿De Gracias. qué? Hasta luego.